La Brigada para Leer en Libertad existe para vincular la experiencia nuestra, la experiencia cotidiana que tenemos con la historia, con la cultura, con el pensamiento, y así ir produciendo formación política, una cultura de izquierda que nos arme para enfrentar los retos del presente. Por eso, en la Brigada para Leer en Libertad editamos el libro que les vamos a regalar a ustedes, a cada uno de ustedes, si se quedan a la siguiente presentación. Se llama Los peligros profesionales del poder. Fue escrito por el revolucionario de origen búlgaro Christian Rakovsky. Y es un libro que se compone no solo de este texto, es un breve artículo, sino también la presentación de la vida de este hombre. ¿Por qué lo elegimos? Christian Rakovsky encarna, mejor que muchos otros personajes de la historia, la idea de la revolución mundial, para decirlo pronto. Si ustedes leen la autobiografía que él escribió para una enciclopedia soviética en los años 20, se darán cuenta de la lección de geografía, de historia europea y mundial que esta autobiografía, que estas memorias incluyen. Christian Rakovsky nació en el año de 1873 en una ciudad de Bulgaria. Bulgaria es un país que está en la península balcánica, en el oriente, en el sur oriente de Europa, y que en esa época estaba sometida a la influencia de diferentes imperios. En ese punto estaba ocupada nada menos que por el Imperio Otomano, o sea, por los turcos. Rakovsky descendía por parte de madre de una familia de revolucionarios búlgaros que habían luchado por la independencia de su país. Los búlgaros son de religión cristiana ortodoxa y de una lengua, el búlgaro es una lengua eslava. Entonces se sentían pues oprimidos por la ocupación de los otomanos, o sea, de los turcos. A Rakovsky le tocó de niño ver la guerra conocida como ruso-turca, donde Rusia intervino, el imperio zarista, intervino en los Balcanes para expulsar a los ocupantes otomanos, turcos. Y claro, aprovechar para ganar influencia sobre esa zona. Así, cuando el ejército ruso estaba acantonado en Bulgaria, la familia de Rakovsky acogió soldados rusos y él cuenta en sus memorias cómo estos soldados, que habían sido influenciados por la revuelta de los llamados decembristas contra el imperio zarista, contra la monarquía del zar, a él le impresionó mucho que los rusos venían a liberar a los búlgaros, pero les decían, ¿y a nosotros qué nos va a liberar? Esto hizo que Rakovsky, de alguna manera, aún siendo búlgara, sintiera una gran inclinación por los rusos, pero muy pronto despertara en él un sentimiento de rebeldía contra el zar de Rusia. O sea, de solidaridad con los rusos, pero no con su gobierno. Muy joven, Rakovsky se vio involucrado en luchas políticas estudiantiles de los dos lados de la frontera con Rumanía, porque en esa época la zona donde creció Rakovsky estaba ocupada por Rumanía, que es otro país con otra lengua totalmente distinta. Rumanía es el único país del este de Europa que tiene una lengua romance, por eso se llama Rumanía, que quiere decir romano, ¿no? Ahí el latín tuvo una de sus derivaciones, por eso el rumano es una lengua totalmente distinta. Y alguien como Rakovsky, que creció en la frontera de estos mundos, pues rápidamente aprendió el rumano y su búlgaro natal, y después el ruso. Y rápidamente se empezó a involucrar en el movimiento socialista de los años 90 del siglo XIX. Ayudó a organizar en Suiza una conferencia internacional de socialistas y se correspondió con el viejo patriarca del socialismo de esa época, que era Federico Engels, el amigo y compañero de Marx, que vivía en esa época todavía y con quien Rakovsky mantuvo correspondencia.
creyendo que la mejor manera de entrar en contacto con el pueblo búlgaro era estudiar medicina, Rakovsky estudió precisamente esto para convertirse en médico y hizo una tesis doctoral sobre las causas sociales de la criminalidad. O sea, porque en esa época se creía que los criminales nacían malos. Ahora mismo estamos repartiendo haciendo circular una tabla con unas hojitas donde les pedimos que anoten su nombre, con la única razón de demostrar a la Fundación Rosa Luxemburgo, que nos ayuda a publicar estos libros, que el dinero lo usamos efectivamente para producir libros y que los libros efectivamente se los repartimos a ustedes. Esa es la razón que estamos circulando estas hojitas. Antes de ser groseramente interrumpido, les decía yo que Rakovsky, que en esa época se creía que la delincuencia era causada porque la gente nacía mala, incluso creían los científicos de esa época que la forma del cráneo determinaba si uno era delincuente o no. Y Rakovsky hizo una tesis de medicina sobre las causas de la delincuencia, que en realidad son sociales, no biológicas, que tienen que ver con la pobreza, la mala alimentación, etcétera. Durante la Revolución de 1905, que estalló en el Imperio Ruso, Rakovsky estuvo en Rumanía, vivía en Rumanía en esa época y se había convertido en el dirigente del movimiento obrero de Rumanía. Cuando el famoso acorazado Potemkin, que se amotinó en el verano de 1905 en el puerto de Odessa, su motín fue reprimido, el acorazado de los marinos insurrectos huyó del imperio zarista y fue a dar a Rumanía. Y al movimiento rumano le tocó la tarea de recibir a los marinos del Potemkin y darles cursos de formación política como los que se siguen haciendo hasta la fecha. Exacto. Y a Rakovsky fue a dar a la cárcel y fue expulsado de Rumanía. Para entonces había recorrido muchos lugares de Europa y en particular Francia. Se había vinculado también con el movimiento socialista de Francia y de Suiza, que en esa época estaba organizado en la Segunda Internacional. En 1912 estalló en los Balcanes una nueva guerra, llamada la Guerra de los Balcanes de esa época, que se parece un poco a la que quienes estábamos vivos y conscientes en los años 90, recordaremos que hubo una guerra muy cruenta entre Serbia, Croacia y Bosnia. Pues este conflicto tiene ya mucho tiempo, ¿no? A Rakovsky le tocó participar en la época de la Primera Guerra de los Balcanes, en 1912, y participó con una valerosa posición internacionalista. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando toda la gente en Bulgaria creía que el enemigo eran los serbios y toda la gente en Serbia creía que el enemigo eran los búlgaros y los rumanos, Rakovsky estuvo entre los que defendía la idea de que los trabajadores tenemos un mismo interés en todos los países. Hablemos rumano, búlgaro, español o chino, tenemos mismos intereses y no tenemos razón alguna de matarnos entre nosotros, aun cuando los estados nos ordenen esto, sino unirnos en defensa de nuestros propios intereses y en contra de nuestros explotadores. Durante la guerra de los... La tabla quedó aquí, si nos ayudan a repartirla, hacerla girar. Durante la guerra de los Balcanes, Rakovsky conoció a un revolucionario ruso que trabajaba en esa guerra como corresponsal de un periódico. Era el entonces exiliado León Trotsky, que en 1905 había sido el presidente del Soviet de San Petersburgo. Y surgió una amistad que duraría toda la vida entre estos dos revolucionarios. En 1914 estalló algo parecido a lo que había pasado en los Balcanes, pero ahora en toda Europa y de hecho en todo el mundo, la Primera Guerra Mundial. Los historiadores les cuesta trabajo
mejor dicho, la gente misma no tiene claro por qué estalló esa guerra, porque la verdad los pretextos que sirvieron para detonarla pues eran triviales y quedaron olvidados en la historia. En Sarajevo fue asesinado, en el verano de 1914, fue asesinado el archiduque del Imperio Austrohúngaro. Por lo tanto, la capital del Imperio Austrohúngaro, que era Viena, movilizó tropas hacia los Balcanes. El Imperio ruso consideró que esto era una amenaza contra los eslavos del Imperio Austrohúngaro y movilizó tropas hacia allá. El Imperio alemán consideró que la movilización de tropas rusas era una amenaza contra los germanoparlantes del Imperio Austrohúngaro y movilizó tropas hacia allá. Y Inglaterra y Francia, que consideraron que la movilización de tropas alemanas era una amenaza contra ellos, entraron también en la guerra y todos se declararon la guerra mutuamente, que en realidad todo esto del asesinato del archiduque era un pretexto, porque lo que pasaba sencillamente era que los intereses imperialistas de Alemania y Austro-Hungría se contraponían con los intereses imperialistas de Francia e Inglaterra. Francia era el principal inversionista en Rusia, entonces Rusia entró en la guerra de su bando. Y esta vez el movimiento socialista de toda Europa se fue con la corriente del chauvinismo, o sea, del patriotismo. En Alemania, en Rusia, en Francia, en Inglaterra, en los Balcanes, todos los mismos movimientos obreros que habían venido predicando el internacionalismo, de la noche a la mañana se pusieron a predicar la superioridad nacional de su propio país y a decir que, ¿saben qué? Los rusos sí son unos bárbaros, decían en Alemania, y en Rusia decían, ¿saben qué? Los alemanes sí son unos bárbaros, y así, etcétera. Y solo una pequeña minoría de revolucionarios se opuso a esta corriente y se mantuvo sus principios revolucionarios e internacionalistas. Y los pocos socialistas que así pensaban, en 1915 se reunieron en el poblado suizo de Zimmerwald. Y ahí Rákóczi volvió a encontrarse con su amigo Trotsky, se encontró con Lenin, que era un revolucionario ruso exiliado en ese momento, y juntos participaron en el movimiento que dio origen al ala antibélica del movimiento socialista. Al estallar la Revolución Rusa de 1917, Rákóczi, que siempre se había sentido atraído a Rusia, pues obviamente sintió la atracción de este movimiento. Se encontraba en Estocolmo en el momento de la revolución y desde ahí se solidarizó con los bolcheviques que habían tomado el poder en Rusia y trató de construir su movimiento desde allá. Cuando pudo, se trasladó a Rusia y en 1919 los soviets de Ucrania lo eligieron presidente de Ucrania. O sea, este hombre que era búlgaro, que había sido dirigente del socialismo en Rumanía, de pronto fue nombrado presidente de un tercer país, Ucrania, la Ucrania soviética, porque este hombre hablaba todas las lenguas de la región, estaba familiarizado con el movimiento socialista de toda la región, y es un personaje, por lo tanto, pues fantástico, ¿no? También, claro, esa región, no sé si ustedes conozcan a alguien de allá, pero el idioma cambia totalmente cuando uno viaja unos cuantos kilómetros. Entonces, mucha gente de allá tiene capacidades lingüísticas muy, muy notables, pero él era un típico caso de estos, ¿no? Ucrania, que es un país de considerable extensión y de considerable importancia. En 1923, Rákóczi, Lenin estaba enfermo, Lenin estaba paralizado por la enfermedad y las contradicciones del gobierno soviético empezaban a tomar su propio impulso. La revolución había triunfado en 1917, pero desde entonces, con tal de mantener el poder, los bolcheviques, los comunistas rusos, habían tenido que tomar algunas decisiones duras que ellos creían iban a ser temporales. Por ejemplo, reintroducir la agricultura privada, lo que introdujo un cierto grado de desigualdad social, por un lado, y por el otro, hacer más rígido el control político del Partido Comunista sobre la política en Rusia y prohibir al interior del Partido Comunista las fracciones, o sea, la oposición interna. Y este tipo de medidas crea su propia... Se pensaban temporales, ¿no? Los
comunistas en tiempos de Lenin creían que iban a tomar esas medidas mientras pasaba la crisis, la guerra civil. Y sin embargo, estas medidas toman su propia dinámica. Por eso en 1923, en octubre de 1923, Rakovsky y otros 46 comunistas importantes de la Unión Soviética, Rakovsky creo que era el más importante, quizá junto con Piatakov y Preobrazhensky, Eugenia Bosch y otros, firmó un documento llamado la Carta de los 46, denunciando los problemas que había en la Unión Soviética. Todavía no, sí, en 1922 se había fundado la Rusia soviética, se había unido a la Ucrania soviética y a la Georgia soviética, etcétera, para dar lugar a la Unión Soviética. Entonces, en 1923, Rakovsky y sus compañeros escribieron una carta diciendo que exigían que el Partido Comunista celebrara un congreso democráticamente elegido para revisar estos problemas, contando que estas medidas deberían ser transitorias mientras pasaba ¿qué? La Revolución Mundial. Ellos creían que Rusia tenía estos problemas porque estaba aislada, pero cuando la Revolución Rusa se extendiera a otros países, es decir, cuando la Revolución Obrera triunfara, por ejemplo, en Alemania, estos problemas ya no tendrían razón de ser. Pues el mismo mes que estos 46 comunistas habían escrito esa carta, tuvo lugar en Alemania un intento revolucionario, en octubre de 1923. Y fue el último gran intento revolucionario de ese periodo, y fue derrotado. Y eso dejó claro que la Unión Soviética seguiría aislada por un periodo indeterminado. Y eso hizo que un ala del Partido Comunista, encabezada por la burocracia, o sea, por el funcionariado, lejos de revertir el autoritarismo, las medidas de autoritarismo y de desigualdad social que se habían introducido, según esto, temporalmente, lejos de revertirlas, las eternizaran. Y la misma clase obrera rusa se dio cuenta de que se desmoralizó, perdió la esperanza en la revolución internacional. Y nadie representaba, como he dicho, la revolución internacional tan claramente como Rakovsky. Entonces, Rakovsky pasó a la oposición de izquierda que encabezaba su amigo León Trotsky. En esa época, Stalin todavía no mataba a sus opositores, simplemente los marginaba y los mandaba al exilio en una forma bastante, razonable, que era mandarlos como embajadores. Y uno de los países más importantes de todos, mandó a Rakovsky y fue embajador en Francia. Fue en su época como embajador en Francia donde escribió la autobiografía, que es el primero de los textos que aparece en el libro que les vamos a dar a ustedes, en 1926. Pero las cosas se precipitaron rápidamente en la Unión Soviética. En 1927, un congreso del partido votó ya no solo contra las posiciones de los opositores, sino por la expulsión de todos los opositores. Ahí fueron expulsados del partido Rakovsky, Trotsky y otros revolucionarios muy importantes, ¿no? Lenin había muerto en enero de 1924, pero fueron expulsados en ese momento todos los grandes líderes de la revolución rusa, Kamenev, Zinoviev, Piatakov, etcétera, ¿no? Y la figura de Stalin empezó a cobrar más y más importancia. En 1928, los opositores que ya habían sido expulsados del partido fueron arrestados y deportados a distintos lugares marginales de la Unión Soviética. Trotsky fue a dar a Alma-Ata, que era entonces la capital de Kazajstán, y Rakovsky fue a dar a Astrakán, que es un puerto en el Mar Negro. Ahí fue que Rakovsky, en la correspondencia con los demás opositores, escribió este artículo que se llama Los peligros profesionales del poder. Los peligros profesionales del poder. Quien organiza la cola se queda pasa primero, ¿no? Entonces es muy difícil mantener una situación igualitaria en esas condiciones. Y en cuanto se introduce la desigualdad, se introduce también el autoritarismo para proteger los privilegios de los que los tienen, ¿no? Por eso,
artículo le da título al libro que les ofrecemos, porque es una reflexión que va más allá de la coyuntura soviética. Es una reflexión sobre la naturaleza de la burocracia en general. Ahora México pasa por un periodo interesante donde el movimiento social está muy cerca del poder y muchos activistas del movimiento social pasaron a ocupar lugares cercanos al poder, y esto simplifica los peligros profesionales del poder. Por eso es que editamos este libro. Después, bueno, en la época que Rákóczi escribía este ensayo, Stalin dio un giro en redondo, canceló las concesiones a la agricultura privada e impuso la colectivización forzada de la agricultura. Esto produjo en Ucrania una hambruna terrible. La Ucrania que Rákóczi había presidido, la Ucrania que tanto quería él, sufrió las peores consecuencias de esta política de Stalin, que si bien revirtió sus posesiones económicas, no revirtió, sino que endureció todavía más sus posiciones políticas de autoritarismo. A finales de 1935, un dirigente stalinista de Leningrado llamado Sergio Kirov fue asesinado por un terrorista, por algún joven simplemente indignado por las arbitrariedades del poder, asesinó al dirigente stalinista de Leningrado, Kirov. Y en respuesta, o mejor dicho, usando como pretexto el asesinato de Kirov, Stalin desató lo que se conoce como las grandes purgas. En 1936 arrestó a todos los viejos bolcheviques, a la mayoría de los líderes bolcheviques, empezó a arrestar a los líderes bolcheviques en un proceso que duró todo el resto de la década, hasta 1939. Muchos opositores habían, como se decía, capitulado a Stalin, porque habían comprendido que la lucha era muy difícil, ya estaban viejos, ya estaban cansados y habían renunciado a sus críticas. Bueno, aún a los que habían capitulado, Stalin los arrestó y los mandó a los famosos gulags o directamente a la cárcel. México tiene el orgullo de ser un país de refugio, de asilo. Dos famosos revolucionarios rusos perseguidos por Stalin lograron llegar a México. Uno, el más importante dirigente de la oposición, León Trotsky, vino a dar aquí en 1937, en enero de 1937. Un famoso escritor, Víctor Serge, de origen belga, que había sido también dirigente de la oposición, gracias a su gran fama como escritor, se le permitió huir y llegó también a México. Hoy México, este derecho al asilo no tiene nada que ver con el acuerdo que uno pueda tener, con el acuerdo político que uno pueda tener con los refugiados. O sea, el gobierno de Cárdenas no era trotskista, no era comunista, y sin embargo recibió a Trotsky. El derecho al asilo cobró una relevancia, ¿no?, recientemente aquí en México, cuando Evo Morales fue asilado aquí en México. Se dice, ¿no?, bueno, le dimos asilo a Trotsky, pero estuvo mal porque al final lo mataron aquí, no debimos, o sea, eso no tiene mayor importancia. Bueno, sí la tuvo, porque los revolucionarios que no lograron asilo en México, que no lograron huir de la Rusia de Stalin, fueron exterminados de la manera más brutal. Todos los hijos, las hijas, los yernos, los secretarios de Trotsky fueron asesinados brutalmente. Y el caso de Christian Rákóczi es particularmente triste. Él había sido enviado al Gulag, eventualmente, incluso él, el inquebrantable Rákóczi, había capitulado a Stalin en algún momento, cuando convencido por el ascenso de los nazis que lo importante era cerrar filas, y aún así fue enviado a la cárcel, a la prisión de Oriol. En la prisión de Oriol estaban otros revolucionarios importantes, por ejemplo, Bárbara Yakovleva o Olga Kameneva, que era la hermana de Trotsky y la esposa de Kamenev. Estaban presos en la prisión de Oriol. También estaba un matemático alemán llamado Fritz Neder, que era un comunista, que por eso estaba en la URSS, que había huido de Alemania nazi, pero había dado
había ido a dar también a la cárcel porque hacía el régimen de Stalin. Él el hermano de Emmy Noether, una de las matemáticas más importantes del siglo XX. Si ustedes saben algo de ciencias, de física o de matemáticas, sabrán de ella. Bueno, en fin, la mayoría de los bolcheviques de la vieja guardia había sido exterminada, pero quedaba este núcleo de famosos bolcheviques en la prisión de Oriol, que está en las fronteras occidentales de Rusia. En 1941, el otro monstruo peor de su época, Hitler, rompió el pacto de amistad que había firmado Stalin con él e invadió la Unión Soviética. Y al avanzaron rápidamente. Stalin en un principio no creyó las advertencias que sus propios espías le hacían de que Hitler lo iba a invadir, la terrible operación Barbarroja, y los ejércitos alemanes avanzaron rápidamente en territorio soviético. Entonces, para que los presos políticos famosos no cayeran en manos de los nazis y fueran probablemente asesinados por los nazis, Stalin, muy fiel a su estilo, decidió asesinarlos él mismo antes de que cayeran en manos de Hitler, y en septiembre de 1941 mandó fusilar a todos los presos en la prisión de Oriol, y ahí murió Christian Rakovsky, el revolucionario búlgaro, rumano, ucraniano, ruso, francés, el revolucionario mundial. Trotsky mismo había sido asesinado aquí en esta ciudad, en Coyoacán, en agosto de 1940. Y así terminó pues una generación de brillantes revolucionarios. Pero creemos que para terminar con una nota no tan negra, sus vidas dejaron inspiración, por un lado, y lecciones muy valiosas que fueron muy costosas, les costaron la vida. Y esas lecciones están encarnadas en experiencias y en algunos casos en libros de las víctimas de Stalin, de Trotsky, de Rakovsky, de Víctor Serge, que se pueden conseguir. Y ahora nosotros queremos regalarles a ustedes este libro que se llama Los peligros profesionales del poder. Ahora que queríamos, antes de cerrar este escenario, queríamos aprovechar que está aquí el escritor, historiador y bloguero Jorge Belarmino Fernández para que les presente el blog que tiene. Ahorita conversamos él y yo, pero antes de cambiar de tema, querría preguntar a ustedes si tienen algún comentario, pregunta, algo que decir. Sí, acércate porque el micrófono no da para circular. Una pregunta, ¿cuál es el idioma en que encontraste la autobiografía de él? Y una pregunta, apenas supe antier o anteayer que Evo Morales ya se fue a Cuba y que de Cuba se va a ir a trasladar a Argentina para ver un posesionamiento, ¿no?, de un presidente. ¿Es cierto o es verdad o nomás quiere? Sí, parece que Evo se fue a Cuba temporalmente. Bueno, yo no sé tanto como ustedes, sé lo que dice la prensa. Evo se fue a Cuba temporalmente. Su idea es irse a Argentina. Como ustedes saben, en Argentina ganaron las elecciones los kirchneristas. Alberto Fernández va a ocupar la presidencia, que es aliado de Evo, y Argentina colinda con Bolivia. Entonces, obviamente a él, que es un dirigente, más allá de que sea presidente o no, siempre será un dirigente boliviano, y pues le conviene regresar a ese país. No se trata, como digo, de apoyar las ideas de los refugiados, ¿no? A lo mejor pueden estar muy equivocados o pueden estar muy en lo cierto, pero el hecho es que el derecho al asilo es una cuestión democrática, ¿no? Que no tiene que ver con que uno esté de acuerdo o no. Por ejemplo, Víctor Serge y Trotsky tenían ideas ligeramente distintas. Víctor Serge se había vuelto un poco más anarquista. Cárdenas, el mismo que recibió a Trotsky, recibió un chorro de comunistas estalinistas. O sea que él no hacía distingos. Recibió a los españoles, que muchos de ellos, bueno, incluido, ahí se coló el asesino de Trotsky, entre otros, ¿no? Pero es una lección, creo, hermosa de democracia. Este texto lo encontramos, hicimos una corrección y una
metimos notas aclaratorias, pero ya había sido publicado como parte de un libro difícil de conseguir que se llama Los bolcheviques, que compilaron dos escritores franceses, Georges Haupt y Jean-Marie Jacques, y incluimos el comentario de uno de ellos, Georges Haupt, a la autobiografía de Rákóczi. Los peligros profesionales del poder también había sido traducido, se encuentra en línea, pero en ediciones muy oscuras, que yo sepa nunca ha sido publicado en libro en español hasta ahora. Vale la pena quizás hacer un libro más. Existen libros y cosas sobre Rákóczi en otros idiomas. A lo mejor algún día hacemos una versión más gorda, un libro más gordo sobre Rákóczi con una biografía más completa, porque es fascinante. Es una lección. Los invito ahora que lo lean a usarlo como un pretexto para estudiar geografía, por ejemplo. ¿Qué onda con los Balcanes? ¿Cómo es posible que Bulgaria de pronto, que un mismo pueblo de pronto formara parte de Bulgaria y de pronto formara parte de Rumanía y de pronto formara parte del Imperio Austrohúngaro? ¿Cómo es esa zona? ¿Qué onda con los idiomas? ¿Qué onda con las guerras? ¿Por qué había una guerra entre otomanos y rusos y una rebelión en Creta contra el Imperio Otomano y en Armenia? Porque Rákóczi se metía en todos estos. Era un entrometido nacional, ¿no? Se metía en todos lados lo buscaba la policía, en todos lados lo perseguían, lo cual pues lo hace un personaje fantástico, ¿no? Cuya patria era la tierra que pisaba. ¿Alguien más tiene una pregunta o algo que decir? Ya, sí. Gracias por su presentación, muy interesante y es algo que nos toca porque nuestros papás, nuestros abuelos conocieron la Primera Guerra Mundial y lo que estaba hablando todavía nos emociona. Me hizo pensar cuando habló de Trotsky y su asesinato aquí, hay un libro magnífico de un cubano que se llama Leonardo Paduro, el hombre a quien le gustaban los perros. Realmente, léanlo. Es una manera muy inteligente de exponer cómo se hizo la matanza de Trotsky aquí en Coyoacán. Sí, y además es un muy, muy buen libro. El hombre fue traducido como El hombre que amaba a los perros. Perdón, claro, fue escrito en español El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. El cubano se consigue fácilmente. También un libro más reciente del argentino, muy amigo de la brigada, Quique Ferrari, que se llama Todos Nosotros, que es una fantasía, sobre un argentino que intenta viaja en el tiempo para impedir el asesinato de Trotsky. Pero es también, igual que el de Padura, una reconstrucción narrativa muy rigurosamente informada sobre este episodio. Sí, muy fina. También un mérito del libro de Padura, me parece, es, si bien el régimen cubano nunca llegó a los extremos de brutalidad de Stalin, también hay mucho que criticar ahí, y este libro, muy inteligentemente, subraya el hecho de que Fidel Castro le dio asilo a alguien que no era un dirigente político, sino un vulgar asesino, que era Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, y le dio un puesto en el gobierno cubano. Y eso encarna las derivaciones, si bien no del mismo grado de Stalin, sí autoritarias del régimen de Fidel, con todas sus enormes conquistas, innegables conquistas al mismo tiempo, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algo que decir? Rákóczi es el de la foto, obviamente. Hay muchos datos sobre su vida que aparecen aquí, y esa reflexión de los peligros profesionales del poder es también una lección de historia, porque así como nosotros, para formarnos políticamente para el presente, hablamos de la Revolución Rusa, los revolucionarios rusos no podían hablar de la Revolución Rusa porque estaban sobre ella, entonces hablaban sobre la Revolución Francesa. Y entonces Rákóczi habla mucho, como si fueran sus propios camaradas, de Robespierre y del Termidor y del 18 Brumario y ese tipo de cosas que siempre son una delicia de aprender, ¿no? Es un llamado al aprendizaje de la historia de las revoluciones,
que nunca hemos vivido una revolución, pues deberíamos leerlo como joyas. ¿Cómo se siente una revolución y una contrarrevolución, ¿no? Donde clases sociales se movilizan conscientes de sus intereses, se ha de sentir algo realmente extraordinario, ¿no? No sé si Belarmino quiera subirse para que hablemos un rato de su blog, que cuyo tema es también la revolución mundial, aunque... Ya les foto al libro, antes que nada, ¿no? Penagos, esperen, aquí viene nuestro compañero Eduardo Penagos, que es nuestro fotógrafo de cabecera, para sacarnos una foto levantando el libro